usted me pide una explicación sobre Michu, se la damos con todísima claridad. ¿Y sobre el orden? Tenemos que empezar por algún lado. Bien. Michu, como ustedes saben, y salió publicado en toda la prensa, nosotros lo teníamos vendido por 2 millones de euros. O sea, para nosotros era una magnífica operación. El último día aparecen unas pintadas alrededor de la casa de Michu, y después de haber dado toda nuestra palabra y haber cerrado el trato, Michu, con lógica o sin lógica, es opción de él, echa atrás el acuerdo. Al echar atrás el acuerdo, Michu dice: yo renuevo con vosotros si subís a primera división, y si no, no renuevo. Era su opción. Michu falla el penalti, no subimos, y entonces se va a un equipo de primera división. ¿Qué podíamos hacer nosotros? Absolutamente nada. Es más, de hecho, Michu, igual que algún otro jugador que salió del Celta para jugar en primera división, fueron cobrando menos que lo que cobraban en el Celta en segunda división. Pero, allá usted, es su problema. Yo cuento las cosas. Usted tiene la posibilidad de creerlas o no. Tiene todo su derecho. Pero incluso fueron cobrando porque su proyección en primera división consideraban que era mucho mayor. Y así fue. La de Michu lo hizo bien. Pero para que lo llevaran a primera división, sí jugó muchos partidos en el Celta. Y marcó muchos goles ya en el Celta en esa temporada. Ah, no. Lo suficientes como para que un equipo de primera división se lo llevara, estando jugando en segunda. La valoración que hizo ese equipo no la puede discutir ni usted ni yo, es la valoración que ellos hicieron. Y ellos lo tuvieron que valorar muy bien cuando lo llevaron. Si pasamos al caso... Pero si él no quería fichar por un equipo de segunda división, ante eso no podemos hacer nada. Volvemos al caso que nosotros, como dirigentes, tenemos una serie de limitantes tremendas. Le voy a poner el ejemplo que está ahí, el más claro de todos. Yago. Si hay alguien que pague los 10 millones de euros, el Celta no puede impedir, por más que no quiera, que el jugador fiche. El caso de Michu le expliqué cómo fue. Lo teníamos vendidos por 2 millones y él en segunda decide no continuar porque quiere jugar. Por menos dinero quiere jugar en primera división. Por tanto, son decisiones que toman los jugadores a los cuales nosotros somos totalmente ajenos. Caso de Roberto. Aquí habría que hacer un poquito más historia que hablar de un jugador determinado de la cantera. Por ejemplo, Rosendo, que habló antes. Me permites que te tutee porque, como bien dijiste, fuimos compañeros de pupitre juntos, ¿no? Te voy a tutear. Fíjate lo que planteaba Rosendo. Decía, por un lado, ¿a dónde vamos con la cantera? Hay que comprar jugadores, hay que traer jugadores. Sin embargo, al mismo tiempo de eso se critica que Dani Álvaro, porque es de la cantera, no tenga oportunidades. Eso es un equilibrio muy difícil de mantener. Nosotros a nuestra cantera le podemos dar oportunidades. Y fíjese, nosotros hemos decidido hacer plantillas cortas en el primer equipo para que haya siempre 4 o 5 jugadores que puedan estar subiendo y tengan su oportunidad. Pero nosotros a ningún jugador de la cantera, a ninguno, le podemos garantizar el puesto. El puesto se lo tienen que ir ganando ellos en el campo. Nosotros la oportunidad se la damos. Nosotros podemos traer jugadores de fuera. Pero aún dentro de esa cantera, en el partido con el Real Madrid en primera división, jugamos con 6 canteranos de titulares. O sea que la importancia a la cantera sí se la estamos dando, Rosendo. Otra cosa es que todos aprovechemos la oportunidad y que consideremos que con los jugadores de cantera son suficientes para mantenernos o no.
Ese equilibrio es el que es muy difícil de mantener. Exactamente, es un equilibrio difícil. Y darle la oportunidad a los de casa. No podemos que unos nos suplan a los otros. Nosotros consideramos que tenemos suficiente talento. Fijaros que la cantidad de jugadores con proyección que estamos teniendo en nuestras fuerzas básicas. Pero son fuerzas básicas que para nosotros, empezaron hace 4 años. Un año de transición y 4 años que llevamos ya con un programa nuestro de fuerzas básicas. No digo ni mejor ni peor, digo el nuestro. Y tenemos una serie de jugadores con una gran proyección que se tienen que ir reflejando poco a poco, pero son de nuevas generaciones. Son jugadores muy jóvenes que todavía les falta. Celta B, como un fracaso, pues sí, un fracaso, un equipo que baja, pero un equipo que como formación no es ningún fracaso. Y ahí vuelve otra vez la duda. ¿Qué hacemos con nuestros juveniles? ¿Los subimos al Celta B o los echamos? Si los subimos al Celta B, en el B, en segunda división, juegan nuestros juveniles de 17, 18, 19 años máximo, porque no tenemos un jugador en el Celta B por filosofía de más de 22 años, a excepción de 2 que siempre reforzamos con 2 que están entre los 23 y 24 años, jugamos con jugadores muy curtidos en todas las categorías, de 20 y tantos años, 30 años. Pero ahí volvemos a lo mismo. ¿Estamos pendientes de la clasificación o de formar jugadores para nuestros equipos? ¿A qué le damos la preferencia? ¿A la clasificación? Por eso no nos preocupó tanto cuando bajamos de categoría, y sí nos preocupa más que en tercera no estemos en el primer puesto. Efectivamente, volvemos a lo mismo. Creemos que tenemos jugadores muy jóvenes que se tienen que ir formando y que la segunda vuelta de todos los equipos, de todos, por estadística, de todos los equipos que son filiales, son mucho mejores que las primeras.